Simón Pedro, pescador, discípulo y líder de la iglesia primitiva. Simón, conocido más tarde como Pedro, nació en Betsaida, una ciudad de Galilea junto al mar, en una familia de pescadores. Su padre, Jonás, le enseñó desde joven el oficio de la pesca, el cual sería su medio de vida hasta que Jesús transformara su propósito para siempre. Simón tenía un hermano llamado Andrés, quien también compartía su oficio. Ambos trabajaban juntos en el mar de Galilea, un lugar conocido por su riqueza de peces y la importancia económica para la región. El llamado de Jesús. Simón llevaba una vida ordinaria como pescador hasta que un día su hermano Andrés, que ya había escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista, lo llevó a conocer a Jesús de Nazaret. Fue Andrés quien le dijo: «Hemos hallado al Mesías», Juan 1:41. Cuando Simón se encontró con Jesús por primera vez, éste lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que significa piedra o roca, en arameo, y en griego, Pedro, Juan 1:42. Estas palabras proféticas señalaron el importante papel que Simón tendría en el futuro. El verdadero cambio en la vida de Simón ocurrió cuando Jesús lo llamó directamente a seguirlo. Según Lucas 5, Pedro había estado pescando toda la noche sin éxito. Jesús, quien había estado enseñando a una multitud desde la orilla, le pidió a Pedro que llevara su barca a aguas más profundas. A pesar de sus dudas, Pedro obedeció, milagrosamente, recogió una cantidad enorme de peces. Impactado por este evento, Pedro cayó de rodillas y exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», Lucas 5:8. Jesús, sin embargo, le respondió: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», Lucas 5:10. En ese momento, Pedro dejó sus redes y siguió a Jesús. Un discípulo impulsivo pero lleno de fe. Pedro rápidamente se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Junto con Santiago y Juan, formaba parte del círculo íntimo que presenció eventos únicos, como la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:37, la transfiguración de Jesús en el monte, Mateo 17:1-9, y la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, Mateo 26:36-38. Su carácter impulsivo y su disposición para actuar lo hicieron destacar. En una ocasión, cuando Jesús caminaba sobre el agua hacia sus discípulos, Pedro fue el único que tuvo el coraje de salir de la barca y caminar hacia él. Aunque comenzó a hundirse debido a su falta de fe, Jesús lo tomó de la mano y lo salvó, enseñándole una valiosa lección sobre la confianza, Mateo 14:28-31. Otra muestra de la valentía de Pedro se dio cuando confesó que Jesús era el Mesías. En Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era, y Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», Mateo 4:16. En ese momento, Jesús reafirmó su nombre como Pedro, diciendo: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella», Mateo 4:18. Sin embargo, Pedro también era humano y cometía errores. Cuando Jesús habló de su próxima muerte, Pedro lo reprendió diciendo: «Señor, eso nunca te sucederá», Mateo 4:22. Jesús le respondió con dureza: «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres», Mateo 4:23. La traición y el arrepentimiento. El punto más bajo de la vida de Pedro ocurrió durante la pasión de Jesús. Aunque prometió que nunca lo negaría, Jesús le advirtió que antes de que el gallo cantara, Pedro lo negaría 3 veces. Esa noche, mientras Jesús era arrestado y juzgado, Pedro, temeroso por su propia vida,
negó conocerlo en 3 ocasiones. Tras la última negación, el gallo cantó, y Pedro recordó las palabras de Jesús. Lleno de remordimiento, salió y lloró amargamente. Mateo 26, 69-75. La restauración de Pedro. Después de la resurrección, Jesús se apareció a Pedro y lo restauró de manera especial. A orillas del mar de Galilea, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le encomendaba, apacienta mis ovejas, Juan 21, 15-17. Este encuentro marcó el perdón de Jesús y reafirmó el llamado de Pedro como líder de la Iglesia. Pentecostés y el liderazgo de la Iglesia. El libro de los Hechos nos muestra a Pedro como un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, fue él quien se levantó para predicar a la multitud, explicando el significado de los eventos y proclamando a Jesús como el Mesías. Su sermón llevó a la conversión de unas 3.000 personas, Hechos 2, 14-41. Pedro desempeñó un papel clave en la expansión de la Iglesia, predicando tanto a judíos como a gentiles. Fue él quien, después de recibir una visión divina, se atrevió a entrar en la casa del centurión romano Cornelio y bautizarlo, marcando el comienzo de la inclusión de los gentiles en la Iglesia cristiana, Hechos 10. Persecución y martirio. Como líder de la Iglesia primitiva, Pedro enfrentó una intensa persecución. Fue encarcelado en varias ocasiones, pero continuó predicando con valentía. Según la tradición cristiana, Pedro finalmente fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón. Se dice que fue crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. El legado de Pedro. Pedro es recordado como el líder de los apóstoles y una figura clave en la fundación de la Iglesia cristiana. Sus 2 epístolas en el Nuevo Testamento, 1 Pedro y 2 Pedro, están llenas de enseñanzas sobre la fe, la esperanza y la perseverancia en medio del sufrimiento. Su vida es un testimonio del poder transformador de Jesús. De un simple pescador impulsivo y lleno de defectos, Pedro se convirtió en una roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia, mostrando que Dios puede usar a cualquiera que se rinda a su propósito.